Nuevamente, hermanos, en la segunda parte de Dialogamos para construir bienestar. Queremos invitar a los hermanos que nos siguen, que también este mismo programa lo pueden escuchar en Onda Tarijeña, en Tarija, de 14:30 a 16:30, en la Auténtica 3.0 de Santa Cruz, igual miércoles. Mañana jueves, en Causacho-Uncoca, de 8 a 10 de la mañana. Red Intercultural de Caranavi, de 16 a 18 horas. Pachacamasa, La Paz, de 18 a 20 horas. Y el día viernes, por Red ACLO y Radio América, de 7 a 9 de la mañana, y otro de 14:30 a 16:30. Nos vamos quedando con muchas cosas en el tintero a veces, ¿no? A veces adelantamos, Venecio, quizás ahora con usted, Giovanni, pero el racismo pareciera que se pasa, no fue una construcción de genes, no fue una construcción de razas, como nos plantea Giovanni, pero ¿por qué siempre se va retornando contra los más humildes, ¿no? Porque ese es el racismo que se va raizando, hermanos, porque vemos que, o sea, pensar de que, aparte que nacen pobres, se les antepone el racismo, ¿no? Yo pienso, no sé si estás de acuerdo conmigo, Giovanni, yo pienso esto que dices, Carlos, contra los más humildes o los más pobres. Los más humildes, los más pobres, ya es una producción racista, ¿no? Desde el momento de la invasión, este permanente esfuerzo de inferiorizarlos solamente por su condición de dominante, es decir, yo soy el vencedor, es sometido, ya sea aliándome con sus coyunturales rivales, o ya sea yo apelando a mi experiencia político-militar, pero los he logrado someter, pero a partir de ello tengo que construir una narrativa, ¿no? Bueno, eso tú decías es mucho más posterior. En un primer momento es meramente un hecho político-militar, digamos, un hecho de fuerzas que se logra someter, que se logra dominar, en este caso a los pueblos indígenas, pero a partir de ella, una vez que sometes, produces su condición de inferioridad, o claro, como tú lo ves esto. Lo produces, ¿no? Y tal vez ahí, para entrar a otro contexto más de aquí, de América Latina, de la Vía Yala, había que poner cómo se ha reproducido a través del racismo en esta ya racialización de indios y no indios, digamos, ¿no? Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que en América Latina, cuando los haitianos esclavos se liberan, antes de 1825, 1801, 1802, ya hay la primera constitución independentista en América Latina, antes de Chuquisaca, antes de todo, Bolívar fue a hablar con ellos. El que va a ser el libertador Bolívar habló y logró ciertos acuerdos. Es por eso que la perspectiva de Bolívar era abolicionista de la esclavitud, incluso de los propios indígenas. Esa idea yo creo que hay que darle el origen verdadero. La verdadera noción de romper con las diferencias de condición, de clase, color, lo hacen los negros y lo trata de continuar Bolívar. Esa es una opinión, algo que hay que definir. Pero, y ahí está el problema, cuando se hace la independencia, no son pues la gente de Bolívar ni sus ideas las que se plasman, sino son los criollos. Los famosos criollos mestizos, que ahí van a utilizar más bien toda la fuerza de la racialización de ese momento para construir sociedades mucho más racializadas con los indios. En la Constitución de Bolívar se decía todos somos iguales y todos tenemos derecho al voto, pero, y ahí viene el pero, tiene que ser la gente que hable castellano y la gente que tenga cierto nivel de ingresos. Se les da 35 años a los indígenas para aprender a leer y escribir el castellano y para igualarse. Pero eso nunca se da, nunca se da. Porque no lo dejan. No lo dejan, ¿por qué? Porque Bolivia, esa era la otra diferencia de Bolivia, es que Bolivia no tenía que, entre comillas, convertirse en una nación, eso lo sabemos, ¿no? Era una especie de imposición y ventaja criolla, como han dicho algunos, ¿no? Entonces, ahí viene la idea de que los que estaban empezando a administrar Bolivia no les daba la gana pues, de que los indígenas se incorporaran a la nación, porque una forma en que puede atenuarse esta racialización, no desaparecer, es cuando tú lo incorporas con trabajo a un indígena. Por ejemplo, en México, en Ecuador, en Perú, sí han habido procesos donde el Estado ha tratado de quitarles las tierras
eso sí era una forma de colonización latente, pero decirles, bueno, una vez que te libero de la tierra, ahora ven a trabajar. Claro. Esa era la idea, pero en Bolivia no había ese objetivo. Los indígenas estaban ahí en su comunidad dando tributo y los criollos descendientes de los españoles estaban administrando un estado que ni siquiera era el estado porque era, digamos, era lugares en Sucre que solo eran como una extensión de la hacienda, nada más, pero no había un estado propiamente dicho. De ahí viene la tesis del Felipe Quispe, del Fausto Reinaga, de que hay dos Bolivias, una de indios y otra de los pequeños que creen administrar un país, pero en realidad ese país todavía no existe. Pero vivían, o sea, los militares, los diputados, los políticos de ese momento, ¿con qué se les pagaba su salario? Con el tributo de los indios, con ellos se les pagaba el salario. Entonces las condiciones estructurales de la racialización se mantenían. Los indios son inferiores, no van a entrar aquí, y los indios en su lugar, nosotros ahí, nos sirven para el trabajo, para ser empleados, para trabajar después en la hacienda, para dar el tributo, pero no para incluirlos. Ahí viene la racialización ya más de la sociedad estrictamente boliviana, ¿no? Que viene desde la colonia en este caso. Claro, es la reproducción de la justificación de la colonia, pero en manos de los descendientes, los españoles, los criollos, los que quedaron como residuos biológicos, digamos, del asentamiento de los españoles, pero españoles propiamente dichos que quieran colonizar, no tenían esa intención, ¿no? En la constitución política del Estado, la primera, sí. Tú hacías referencia de modo explícito. De 1825. Sí, la de Bolívar. 86, ¿no? De modo explícito se niega los derechos a los pueblos indígenas, ¿no? Y sobre esa inventan que tienen que saber leer, escribir. Exacto. Lo que tú decías, ¿no? Para volverse ciudadanos. Eso es una mera justificación, ¿no? Claro, pero hay que ver que el espíritu del Bolívar era más abolicionista, digamos, ¿no? Porque estaba en contra de la esclavitud, había aprendido de los negros haitianos esa idea, no de los europeos, eso no aprende de los franceses, aprende de ellos. Intenta hacer eso, ¿no? Pero no les resulta. Y al final administran los criollos, y los criollos le dan la vuelta a eso, le dan largas a eso, porque ahí sí construyen una idea muy racializada, muy hipócrita, una sociedad, entre comillas, liberal, pero en el fondo es una sociedad muy racializada, muy colonial, que no ha abandonado todavía la colonia en gran parte de su constitución, ¿no? Eso es cierto. Bueno, el racismo es todavía actualidad. Tenemos una economía absolutamente racializada. Muchos suelen hablar, por ejemplo, de quienes trabajan el trabajo manual, ¿no? Es decir, quienes están en la agricultura, quienes están en las minas, en las fábricas, son los que son de origen indígena, es decir, no son los no indígenas. Entonces eso nos muestra que la racialización, el racismo económico, diríamos, es absolutamente vigente, ¿no? Y quienes más bien lucran del esfuerzo, del trabajo de estos pueblos indígenas en distintas áreas de la economía. Claro, una vez que tú organizas los pobres, que aquí coinciden con los indios, ¿no? Los excluidos de la economía moderna que poco a poco se va a instalar aquí, obviamente dependiente, esos excluidos que se terminan siendo pobres, la gente que no tiene oportunidades, que no estudia, que no tiene acceso a la educación, terminan siendo, en nuestro caso, los indígenas. Y ahí la racialización se cruza con la clase. Y los más pobres empiezan a ser los indios, los más ricos, los más blancos, los que tienen más títulos, los más blancos, y la estructura de diferenciación social se racializa por esa condición histórica colonial, eso es cierto. Y eso llega hasta ahora. Las oportunidades, por ejemplo, sobre la competencia lingüística, que es, por ejemplo, saber hablar bien castellano. Eso, cuando hay un hermano que viene de la comunidad, aunque viene de una escuela que sea refrendada por el Estado, igual cuando quiere competir en términos de saber hablar, saber escribir, no lo va a hacer de la misma manera que un castellano hablante, que va a poder competir en escribir y en leer en ese idioma, ¿no ve? Y eso le va a dar oportunidades de trabajo, oportunidades laborales, y ahí la racialización se vuelve como normal, como natural, entre comillas, pero es un proceso histórico, ¿no? Que se estructura a través de eso, y nadie se percataba de eso, ¿no? Yo me acuerdo por ejemplo, fíjense, en 1990 hay un estudio educativo
donde antes de lanzar la ley 1565 se hace un estudio para saber por qué los bolivianos, los jóvenes bolivianos tienen desventajas en la lectoescritura. Y una de las cosas que saca ese informe de 1990-91 es que es porque la lengua materna es indígena de la mayoría y no pueden aprender bien el castellano. De ahí se inventan ellos la justificación de la educación intercultural. Es decir, vamos a enseñar a los indios en su idioma para que poco a poco puedan aprender el castellano, porque al fin de cuentas van a pasar de lo indígena al castellano como universal. Esa es una clara política racializada, es una clara política racializada. Eso es lo que, no estamos hablando de 1925, estamos hablando de 1990, hace menos, ¿cuánto? 30 años. Y ahí sí se justifica la ley de la reforma educativa para incorporar la educación intercultural bilingüe, es decir, para que los indios aprendan mejor en su idioma el castellano y la cultura del castellano. ¿Dónde, pero, un poco avanzando, Giovanni, a veces hacemos mucho mea culpa de este proceso del racismo? ¿Cómo podemos visualizar, ver un poco más allá? Porque entendemos de que cada año resultan acciones racistas en la sociedad, ¿no? Qué sé yo, ponte el año... Por ejemplo, durante el golpe. El golpe, el 19, por ejemplo, un racismo exacerbante, muy, ¿cómo te digo? A flor de piel, así, claro, brutal, salvaje, claro, ignorante. Si no los han pegado a los del alto, les han quitado la huipala y lo han quemado, qué sé yo. Esas formas también expresan una forma de sentir de esa gente, ¿no? Claro, esa es lo que dice el Venecio, la estructura racializada que ha logrado volverse acción, pensamiento y cuerpo en las personas, que se puede disimular. Creo que el hecho del golpe muestra que se puede disimular, pero nunca acabar, porque en los 14 años de gobierno donde estaba el expresidente Evo Morales, ahí había una política muy clara de descolonización y muchos intentos, y obviamente 2008, 2009, 2010 creo que ahí desaparece un poco ese tema, pero después aparece eso, pero después desaparece y nuevamente resurge en el 2019. ¿Cómo te explicas eso? Porque el racismo se puede disimular. Eso creo que es un rasgo. Esa racialización se puede disimular, y más con el empoderamiento de los pueblos indígenas y las organizaciones durante este último tiempo. Pero ha sido disimulado, no se ha anulado, se ha mantenido latente. Y el 2019 apenas ha habido la oportunidad de decir, por este indio, por estos indios que nos han gobernado mal, una tropa de ignorantes, ahora tienen que venir los profesionales. Ese racismo se ha expresado de manera brutal. Ahora, ¿ha desaparecido? No ha desaparecido, ahorita se ha atenuado. Si tal vez no hubiera ganado el movimiento al socialismo, hubiera resurgido. Pero como ha ganado el movimiento al socialismo, hay que pensar de que ese racismo se ha atenuado, se ha vuelto, se ha escondido, pero no ha desaparecido. Pero anda latente en la sociedad. Está ahí, está ahí, está ahí. Cuando dices, este indio de mierda se pasa rojo, ahí está. Ahí está el racismo, ¿no ve? O cuando te enojas, dispares ese indio, ahí está. O sea, todos lo tenemos de alguna manera incorporado, y ese es un trabajo muy lento que los propios 14 años no han sido suficientes para poder hacer algo sobre eso. Más bien eso se ha escondido, se ha mimetizado y ha resurgido brutalmente en 2019. Lo hemos puesto bajo la alfombra. Sí, para la alfombra, pero igual está ahí. Sí, pero no solo habría que entender la actualidad del racismo como una reacción, digamos, momentánea, ¿no? Este indio de miércoles, claro, por decir. Es algo estructural. Sino hay que verlo en términos estructurales, ¿no? Es decir, en ese contexto la pobreza, por ejemplo, tiene color. Exacto, aquí sí. En términos generales, en Bolivia. Y en América Latina también. Y en América Latina también la pobreza tiene color. ¿Quiénes son los pobres? Claro, sí, son los de origen indígena, claro, ¿no? Quieras o no. En otras palabras, son los morenos. Habrá casos excepcionales que habría que verlo en otro momento, más desde otros puntos de vista, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la pobreza es una producción social, sí, con fuertes tintes coloniales o absolutamente coloniales. Yo creo que sí es una, no solamente por el tema racial, sino por la propia composición del sistema capitalista mismo. Hay un intento de justificar, por ejemplo, la pobreza como algo inevitable. Asociado, obviamente, que es una forma también de discriminar, digamos, y de entender que bueno, las leyes naturales hacen que el mercado expulse a gente incapaz de tener títulos, competir, ser ganadores.
Y eso que expulsa el mercado es algo natural y por lo tanto se justifica. En algunos momentos incluso algunos decían, los médicos, en el siglo XVIII, XIX decían, los médicos en vano se están preocupando de salvar vidas de gente pobre. ¿Por qué? Porque es pobre, porque es mala biológicamente. Entonces, ¿para qué vas a salvar gente que va a morir, que es fracasada? Mejor concentrarte en los que vamos a triunfar, que sean los ricos. Por eso quiero insistir en que la racialización tiene que ver también con lo que dice el Venecio, la construcción del pobre como aquel que naturalmente está destinado a ser un inferior, un ignorante, un fracasado, un perdedor, y eso no es cierto. Y aparte la racialización sobre nosotros con el color de la piel. Los morenitos, los oscuritos son más salvajitos, son más ignorantes, son más inferiores. Ahí está la racialización, en la construcción sobre el color de la piel, ¿no? El racismo, perdón, Venecio, más. ¿El racismo se podrá erradicar con decretos, con leyes, todo? No, para nada, porque es un proceso que ya lleva 500 años y que recién estos 14 años ha habido un intento. Por ejemplo, cuando colocas a un indígena, la primera ministra de Justicia era la presidenta de la Trabajadores del Hogar. Ese es un acto profundamente descolonizador, aunque evidentemente ella tampoco ha podido en ese contexto tal vez responder a esa responsabilidad, pero ha sido un acto interpelador, porque les ha mostrado que alguien que no ha nacido y tiene esa desventaja histórica ha ocupado un poder. Ahora ahí viene el problema de qué hacemos. O sea, con los decretos no se puede, pero tampoco con la meritocracia, porque la meritocracia refuerza este problema. Cuando nosotros pedimos, claro, porque cuando nosotros pedimos tiene que tener competencia, tiene que ser con título, tiene que ser con eso, lo único que hacemos es justificar las diferencias históricas y más bien perpetuarlas. Entonces siempre los que han ganado van a seguir ganando y los que han perdido van a seguir perdiendo. Por eso estos actos de colocar a personas que tal vez no cumplan los requisitos burocráticos es un acto que hay que pensarlo, porque es el único que va a interpelar directamente, aunque evidentemente hay que tener mucho cuidado, mucho riesgo, y hay que también pensar que es necesario ese tipo de actos. Ese acto es necesario. No sé, yo creo que la gente, a veces por esa cultura que tenemos, que le llamaríamos el racismo de la inteligencia, como decía Bourdieu, es la idea de pensar que hay gente que nace inteligente y otra no inteligente, y que eso tiene que ver obviamente con los títulos. Si tú tienes título es porque eres bueno e inteligente naturalmente, y el que no tiene títulos es porque es malo y es burro naturalmente. Ese racismo también hay mucho en la clase media, y también hay que tener cuidado porque muchos compañeros y compañeras que han nacido de condición popular y ahora tienen título son a veces más radicales en ese sentido, ¿lo ven? A veces piden más títulos ellos que los otros. Y eso mismo tiene, ¿no? Claro, o sea, eso es bien complicado y eso lo hace difícil, y eso hace que no, con un decreto no se va a salvar esto. No se va a solucionar ni con la ley antidiscriminación, ni con un decreto. Es un trabajo social, colectivo, amplio, que hay que saber cómo encaminarlo, y ahora que hemos visto cómo reflore, que está ahí adentro, hay mayores razones para hacer algo sobre eso, ¿no? Bueno, esto cuando comentabas, refiriéndote a la primera ministra de Justicia del 2006, es probable que tal vez no haya hecho como algunos esperaban, claro, ¿no? O lo que tú decías, no ha podido responder. En este contexto, en mi modo de entender, esta supuesta inferioridad de contar con menos condiciones, con menos capacidades, también es una producción. Claro. Es decir, tú organizas la sociedad de tal modo que le niegas, ya sea explícitamente o implícitamente, las oportunidades de acceso a un cierto nivel de cultura, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Y bueno, habría que ver los pormenores, ¿no? Habría que ver los pormenores de esos casos concretos y estudiarlos más allá de nuestro prejuicio, es cierto, ¿no? ¿Qué ha pasado con esas autoridades que evidentemente han estado dentro de las esferas de gobierno y que por diferentes razones han salido? Eso sí hay que mirar. Pero no para decir que han fracasado, y en eso coincido contigo, Venecio, como para decir que lo han hecho mal, sino para mirar las cosas que han podido o no han podido hacer y mantener ese camino. Me parece que ese es, aunque va un poco en contra de ciertas normativas socialmente establecidas y hasta normativas, es necesario hacer ese tipo de rupturas, porque si no le das oportunidad a la gente que nunca ha tenido oportunidad,
no se va a romper ese prejuicio racializado. Y eso pasa también por ver que el Estado puede funcionar más lentamente. En mi opinión, si tú incorporas gente para que tenga oportunidad, tienes que ser consciente de que una consecuencia es que el Estado va a tener un papel más lento, porque evidentemente la persona tiene la oportunidad de aprender y eso implica un tiempo. No puede aprender de la noche a la mañana, y eso implica que el Estado va a tener que esperar pacientemente a que pueda aprender. Me parece que eso habría que asumirlo, ¿no? Y no decir, si no haces rápido no aprendes, te voto. Eso creo que sería perpetuar, tal vez incluso volverla casi, o volverlos fracasados y decirles, vos no has podido, entonces ya no vas a poder. Creo que ese es un tema que hay que tomarlo muy en serio aquí en Bolivia, ¿no? Pero la otra opción sería también mostrarte tan difícil, es decir, la gestión pública es tan difícil, y mostrarte a ti que no vas a poder. Eso es otra. Pero que en los hechos no es así, digamos, no es cosa de... Eso es cierto, o sea, puede haber una estrategia de alguien que te haya encelado y te haya dicho, en el sentido de encerrarte, y te haya podido poner y decir, es que vos no puedes hacer eso porque es difícil, tienes que ser profesional. Es cierto que se necesita estudiar, pero aquí más importante es la oportunidad, me parece. La oportunidad es a que esas personas puedan ocupar algún espacio y a partir de eso darles oportunidad de que también aprendan, conozcan, sepan lo que es eso. Ese es parte de un proceso de descolonización que habría que asumirlo muy coherentemente, digamos, ¿no? Ir por el lado de la meritocracia es recuperar, revalorizar y volver a que los siempre ganadores sigan ganando. Y esos siempre ganadores, como hemos visto, es producto de una construcción racializada que viene desde hace mucho tiempo. Esa es su ganancia sobre los que no pueden hoy ocupar espacios o tener ese tipo de, digamos, o títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por el otro lado, si nos vamos al lado de la víctima, digamos, también hay todo un proceso de internalización de esta inferioridad, entre comillas, ¿no? Es decir, ya vernos, como tú decías hace rato, vernos ya como inferiores, de agachar ante aquel que yo creo que es superior. Exacto. Y en ese contexto, yo mismo de juzgar a alguien como yo, pero él es como yo nomás, ¿de dónde pues puede saber algo, digamos, ¿no? Claro. Y cuando yo veo a alguien que no se parece a mí, que fisonómicamente es diferente, más bien digo, caramba, debe traer algo bueno, ¿no? Exacto. ¿Cómo lo ves este proceso? Bueno, para enfrentarlo es también bien complicado porque implica un trabajo muy profundo sobre la propia subjetividad y el cuerpo de esa persona, porque es el cuerpo el que agacha la cabeza, es el cuerpo el que agacha la mirada, es el cuerpo el que se siente inferior. Entonces hay que trabajar. Por eso yo creo que hay que entender la descolonización como una cura, ¿no? En el sentido de que hay que tratar ese asunto de manera muy coherente y delicada. Y no es un asunto de método, no es un asunto de ley, no es un asunto de técnica, es un asunto bien íntimo, porque está en tu propia intimidad la colonización, a tal punto que ni siquiera tú te das cuenta, porque tú mismo, como tú dices, puedes juzgar, ¿no? Para decir que alguien ocupa, pero ese solo es un indígena, y tú mismo has venido de ahí, y tú lo estás juzgando por su apariencia y decir que no puede. Eso es algo que hay que trabajar muy seriamente en el Estado boliviano y en el mundo, evidentemente, pero aquí ese rasgo todavía existe, ¿no? Para las colas, para poder acceder a créditos, para muchas cosas todavía esa idea de que me pagará, no me pagará, desconfío de él, porque lo veo medio morenito, a este le voy a pedir más cosas porque tal vez se puede escapar, pero si es una persona más blanquita, confío en él. Ese es el asunto que está bien enraizado del racismo que a veces no miramos, ¿no? Porque esa forma de pensamiento que se traduce en una forma de sentimiento finalmente fundamenta una forma de economía, de política, de cultura, y las instituciones se van fundando en ese tipo de pensamientos. Claro, ese es un orden establecido y todo lo justifica, ¿no? El título, la actitud, la vestimenta, el color de la piel, la figura. Por ejemplo, una de las cosas que nos decían, un ejemplito, digamos, cómo viene el racismo. Cuando yo estaba trabajando en la escuela intercultural de danza, habían venido los maestros rusos para enseñar un poquito ballet. Pero habían notado que todas las escuelas de danza, sobre todo clásica, aquí en La Paz y en Bolivia, obligaban a las mujeres bolivianas a tener la misma postura de una mujer rusa o europea, que era con esa figura, con eso.
Y lo primero que les dijeron los rusos, a ver, si ustedes quieren construir una danza y quieren trabajar ballet, el ballet se trabaja sobre la forma del cuerpo. Este tipo de ballet que nosotros tenemos es sobre el cuerpo y la fisonomía de una mujer que vive en Europa. Una mujer que vive aquí en las alturas de La Paz o lugares, tiene por lo general caderas anchas y hombros anchos. ¿Por qué? Por el oxígeno. Lo que hay que crear, de hecho, es un tipo de movilidad de danza adecuada al tipo de cuerpo que tiene. Eso no se les ha ocurrido a los bolivianos, eso se le ha ocurrido a los rusos. Ahí te das cuenta la profunda internalización colonial que nosotros tenemos, incluso sobre nosotros mismos. Que nos obligamos a aprender eso sabiendo que en realidad puede ser que hay que crear algo desde nuestra propia forma de cuerpo, en el caso de la danza, por ejemplo. Hermanos, estamos en el programa Dialogamos para construir bienestar. Esta forma de poder construir una nueva forma de interrelacionar para que no haya racismo, ¿es un nuevo diálogo que hay que entablar, Giovanni? Hay muchas cosas ahí detrás, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del racismo que se da sobre los indígenas o la gente con piel oscura. Pero hay también un racismo al otro lado, en el sentido de, por ejemplo, sentirse inferior automáticamente. O en el otro sentido de considerar que todo lo que viene del otro lado absolutamente es malo. También puede ser una forma en la que se expresa también una cierta racialización. No sé si se le llama eso racismo, pero es un efecto del racismo, ¿no? Es un efecto del racismo. Pero esto que tú comentabas hace rato lo expresa de modo muy clarito, ¿no? Es decir, yo hasta en lo estético tengo que imitar aquello que yo creo superior. ¿Ya? Tal vez ni siquiera ubicándome en qué parte del planeta estoy. O porque tengo la espalda ancha, es porque aquí hay menos oxígeno y evidentemente eso hace que mi espalda sea ancha. Entonces, las mujeres tienen espalda ancha. Ahora se matan por ser como las Barbies con pequeñas espaditas, o sea, cinturitas chiquitas. Pero eso biológicamente, físicamente es imposible por el lugar que habito. Entonces, ¿qué hago? No, Tendrías que irte allá. Tenía que irme allá. Y esperar que tu nieto, bisnieto más o menos se parezcan en algo. Se parezcan algo, pero la idea es para poder recuperar y salir de esas racializaciones, recuperar también esa idea de tu propio sentido personal, tu cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto lo tenemos muy internalizado, ¿no? No solamente es un problema del dominante que discrimina, Claro. que excluye, que te inferioriza, ¿no? Sino también se ha internalizado este proceso de construcción de inferioridad en Claro. nuestras mismas relaciones. Permítanme comentarles, ayer me comentaban que en una institución, en alguna parte, estaban cobrando, ¿no? Para algo, Yeah. ¿no? Entonces estaban cobrando solo a los indígenas y había uno, dice, que tenía ciertos títulos y fisonómicamente Era más blanquito. era más blanco, ¿no? Y la persona que está haciendo cobrar le dice, no, a él no lo vas a cobrar, ¿ya? Porque ¿quién nos va a decir? ¿No? Entonces, ¿cómo le explico? Entonces somos valientes ante aquellos que nosotros mismos consideramos inferiores, Claro. ¿no? Y ante aquellos que consideramos superiores, como tú dices, agachamos. Agachamos la cabeza. Y en ese contexto la superación del racismo no va a ser un tema fácil, es un tema, ojalá, de políticas agresivas desde el Estado, pero va a ser de décadas por lo menos, ¿no? Sí, ahí. ¿Por dónde habría que empezar? A ver, porque es bien difícil dar... todos dicen, no tenemos la educación necesaria. Mira, desde hace tiempo, desde la década desde la implantación del modelo neoliberal profundamente enraizado del 93, 97, 2002, 2006, estamos probando varios sistemas de leyes de educación, reforma educativa, hoy en día Belino Signani, ¿no? Pero ¿dónde debemos empezar? Tal vez lo primero es quitar la idea de que la educación es el único lugar para poder descolonizar o quitar esa racialización. Es un punto de partida, tal vez el más importante, pero no el único. Yo creo que el Estado es un tema fundamental. Mientras tengamos este tipo de estructura moderna, en la que también en parte está instalada la construcción del Estado plurinacional, el Estado va a jugar un papel fundamental. No es cierto que no lo va a jugar. Decir que solamente la iniciativa individual lo va a hacer
también lo va a hacer. Padres, madres que tengan esta perspectiva crítica podrían, desde la crianza a los hijos, inculcar estos valores, cierto, eso lo sabemos todos, pero el Estado para mí tiene un papel fundamental, y la educación, que no hay que reducirla al Estado, también juega un papel importante, pero no va a ser la única. Por ejemplo, estas políticas de ¿qué es lo más importante en la lengua, por ejemplo? Para recuperar la autoestima, entre comillas, de nuestra lengua, no es necesario simplemente que nosotros recuperemos a saber hablar y leer. Es necesario que la lengua tenga un sentido de vida, una institucionalización de la lengua. Porque si la lengua no tiene una institucionalización, de nada sirve recuperar y hablar el aymara, el quechua, el guaraní, si no tiene una estructura en la institución. Porque si ves a lo largo de la historia, cuando no había este debate, la lengua siempre jugaba en un papel para reproducir las condiciones también de vida de las comunidades. Es decir, les servía porque era parte de su proceso de institucionalización que les daba medios de vida. Entonces, si le quitan la reforma, por ejemplo, la reforma educativa de 1994, recuperaba la lengua, pero recuperaba en un plano donde una compañera, una hermana de comunidad te decía: yo no quiero que mi hijo aprenda aymara. ¿Por qué? Porque él va a ir a la ciudad, y en la ciudad se habla castellano. Entonces, ¿para qué le vas a enseñar? Además, yo le puedo enseñar. Tú enseñas nomás castellano. Eso era lo que les decían los profesores. Porque la lengua no estaba institucionalizada. Si institucionalizamos la lengua, trabajo del Estado, de las diferentes esferas, entonces vamos a tener un soporte real de la cultura, para que la lengua aymara, quechua o guaraní tengan un soporte real. Porque si no, va a ser una buena intención de individuos radicales que quieren recuperar su lengua, pero solamente lo recuperan por mero voluntarismo. Es decir, hay que recuperar nuestra identidad, cierto, pero si no tiene un soporte institucional, ¿sobre qué base vas a recuperar tu cultura, tu lengua? La lengua ayuda mucho para recuperar la educación, todo. O sea, la lengua es vital, porque en la lengua está la manera de mirar el mundo. El bilingüismo, el aymara, el quechua. Para mí, más potente que es una persona que sepa hablar, como dice la ley, hablar en idioma indígena, pensar y producir conocimiento. Esa es la idea de la educación plurilingüe, es mucho más radical. No solamente es utilizar el aymara, entre comillas, como lengua de comunicación, sino como lengua de comunicación, lengua de razonamiento y lengua de producción de conocimientos. ¿Qué pasaría si yo, que soy castellano, de lengua materna castellana, pensara también en aymara y produciera conocimiento? La capacidad cognitiva, ética de esa persona es superior. O sea, hay que pensar que la política plurilingüe potencia a todos. No es un tema solo de los pueblos indígenas, en mi opinión. Es un potenciamiento radical, cognitivo, ético, de todas las personas en Bolivia. Y a veces nosotros no miramos así. Pensamos que, y eso me ha pasado cuando hemos hablado de estas cosas, algunos decían: ¿para qué vamos a hablar el aymara si el aymara es una lengua pasada y retrasada? Hay que aprender el inglés, porque el inglés es la lengua de la ciencia. Así justificaban las cosas. Y no es cierto, eso también es una construcción histórica arbitraria, porque los ingleses se vuelven dominadores, pero los ingleses caen después de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos recupera la hegemonía del mundo, pero ambos hablan ingleses, ambos hablan inglés. Pero hablan diferente. Claro, pero hablan inglés, y el inglés se vuelve por eso el lenguaje ahorita en que la ciencia habla, por este dominio colonial, no por otra cosa. Si hubieran sido los chinos, tal vez hubiera sido el chino mandarín. O si hubieran sido los aymaras, el aymara hubiera dominado el mundo. Claro, en otras palabras, es lo que dice el Benecho, una arbitrariedad que se explica históricamente social. Eso ha sido lo que es inglés. Entonces, no es que el idioma en sí mismo es mejor que otro, no es cierto. Pero recuperar un idioma, hablarlo, pensarlo, y no solamente como comunicación, crea un ser humano mucho mejor. Y esa es la gran oportunidad de esta. Ahora, por eso el Estado es fundamental en la institucionalización de la lengua. Si el Estado no institucionaliza la lengua, no va a haber posibilidades de que la propia cultura se reproduzca. Porque no puede ser solo un acto educativo. En la educación tú puedes recuperar la lengua, hacer que hable, pero si no está en tu trabajo, si no está alguien una exigencia del Estado, se va a desaparecer ahí. Yo ya no voy a aprender. Por eso la señora, cuando en la comunidad o la hermana decía al profesor: no me lo enseñes castellano, ¿por qué? Porque él va a ir a la ciudad. No era tonta, no era una persona que estaba en contra de su cultura, era una persona práctica, porque sabía que su hijo tenía que vivir. Y la lengua tiene que ser también un medio a través del cual se pueda vivir. Y eso pasa porque el Estado institucionalice. En la Constitución hay elementos para institucionalizar. Ese para mí es un primer elemento. Segundo, la escuela. Ahí va a trabajar la escuela.
Y en ese marco también hay que trabajar la escuela en un sentido amplio, no solo la aula y el niño, sino el padre de familia. Es clave introducir lo que se llama en la educación comunitaria. El padre tiene que ir, porque si el padre no participa en el proceso educativo, por lo menos de inicial y primaria, ahí no hay ningún proceso que valga. El profesor solito no va a poder, y menos ahora donde los chicos están acostumbrados nosotros estamos acostumbrados a malcriar un poco a nuestros hijos, ¿ves? Papito, ¿qué quieres? En tu cumpleaños, ¿qué te lo cocino? ¿Qué te voy a dar? Entonces el chico desde 2, 3, 5 años ya sabe yo nomás recibe. Cuando tú lo llevas a ese chiquito acostumbrado al a la profesora 50% tarda el tiempo de tomar la atención y otro 50% en enseñarle algo. Ese chico no aprende. Una anécdota que me ha pasado a mí con mi hijita, cuando estaba en la educación virtual, una mamá estaba ahí y la mamá estaba con su hijito, pero luego de unos 20 minutos de las clases la hijita se va, camina, va así, y la madre está ahí pues mirando ahí. Profesora, haga algo, le dice. Pero así como es su hija, así es cuando estaba aquí, le dice la profesora. Porque ese es un problema. Entonces ahí la familia es fundamental. Nuevamente el Estado, la escuela, la familia, los elementos, pero también la posibilidad de que la gente y otras posiciones políticas se introduzcan. Entonces, la escuela tiene su papel, pero si el Estado no institucionaliza, es muy difícil que la lengua o para decirlo de manera simple, a través de la lengua tengo que reproducir mi vida. Pero una cosa, Giovanni, cuando hablamos del Estado es muy grande, ¿no? Por ejemplo, digamos, que los funcionarios públicos sepan hablar 2 idiomas, eso hay que avanzar. Ahorita nosotros tenemos título, yo tengo un título que me ha servido para ser servidor público, pero después ya no lo uso porque no tengo, pero debería haber un uso práctico de la lengua. Lo más fregado es que a mí me exigen. Claro. ¿No? Pero yo soy aymara hablante. Claro, es lo peor. ¿No? Y yo le digo, pero ¿por qué mejor no me hacen una entrevista? No, claro. El papel, claro. papel. Ese es otro exceso. El día domingo pasado, en el periódico, mira cómo los medios distorsionan, ¿no? Al vicepresidente le han ha tenido que pasar clases, le han pedido el título del EGPP, siendo él aymara hablante. ¿No? Es absurdo. Claro, es absurdo en algunos casos, ¿no? Pero a quien habla no lo puedes pedir un papel, un cartón. ¿No? Ese sería el exceso del Estado, se burocratiza. Pero el Estado es vital también para darle institucionalidad a la lengua. O sea, ¿qué pasos podemos dar, por ejemplo, para que en el área de la paz la escritura en aymara avance, cosa de que los documentos oficiales también puedan necesariamente ser traducidos? Eso sería importante porque, fíjate, un profesional que sabe escribir en aymara y sabe escribir en castellano y el Estado te pide eso, tranquilamente tiene mejores posiciones de competir que un castellano hablante que no sabe escribir en aymara. ¿Qué es lo que le da y refrenda? La institucionalización de la lengua. Por eso no hay que romantizar demasiado, en mi opinión. O sea, está bien, es la cosmovisión, es el mundo, cierto, pero si eso no adquiere una cierta connotación institucional, cualquier proceso de descolonización va a ser vacío, va a ser un ejercicio antropológico, arqueológico de recuperar el saber. ¿Y después qué haces? Por eso vuelvo al ejemplo de la hermana de la comunidad. No es tonta, sabe lo que está diciendo, porque quiere que su hijo tenga vida, porque quiere que su hijo, en sus palabras, progrese. Si el progreso no está en el aymara y solo está en el castellano, tú obviamente vas a dirigir a la gente al castellano. A ver, recordarle una cosa a los compañeros que nos escuchan, que pueden escribir a las redes sociales, para que podamos intercambiar, interactuar también. Juve Quispe dice papicoracia o titulocracia, la enfermedad de la modernidad. Sandra Lupa del Bernal nos manda un saludo desde Chuquisaca. Dice Mariana lo está viendo, otros compañeros igual. Mandan saludos al programa, dice algunos a ver si nos invitan para ser panelistas, dice, sería muy importante. Creo que es eso, ¿no? Es la idea. Que nos manden sugerencias, ¿no? Siempre habíamos dicho, si hay compañeros, compañeras en el país que quisieran participar del programa, que nos escriban. Sí, está abierto. Yo pienso que, mira, este diálogo que hemos empleado con Giovanni es muy importante porque tenemos que aprender de los otros, ¿no? Pero claro. Porque eso, si no, todo
a veces pensamos que todo el Estado lo tiene que hacer. ¿Por qué no de estos espacios pequeños? Porque debe ser un espacio de los muchos que hay en la radio, una radio además de tradición aymara, que lo que queremos es romper ese mito, ¿no? Que solamente podamos... para mí, por ejemplo, parte de la universidad que he vivido, la radio San Gabriel era como una casa del saber grande, ¿no? Un símbolo. Un símbolo, ¿no? Un icono porque te da una forma de ver. Pero claro, lejano. Pero ves a otras radios que están haciendo cadena con este programa. Es importante que los compañeros que nos escuchen, los hermanos que nos escuchen, puedan decirnos qué es lo que sienten. Y ir construyendo lo que plantea Giovanni. Ir cómo podemos introducir nuestra educación a esos segmentos de la sociedad. Porque, como les he comentado alguna vez, la radio nunca va a perder vigencia. Va a ser siempre un vehículo de información, de comunicación, porque uno que está manejando el auto escucha la radio. Uno que está trabajando en la tierra escucha la radio, ¿no? Porque no puedes ver televisión, ¿no? Aunque tengas Netflix o tengas HBO, no lo vas a encontrar. Eso es para la gente que no trabaja así. Pero la radio sigue siendo un vehículo de información. Pero continuamos antes de poder terminar esto. Quería ver este otro modo, Giovanni, tú cómo lo ves, ¿no? En mi opinión, un pensamiento o una acción es deseable porque tiene atribuida un valor positivo. Sí. Es decir, yo no deseo hacer algo que es ridículo, digamos, o negativo. ¿no? O negativo. No. Entonces, en ese contexto, el racismo tiene, quieras o no, en este sistema un valor positivo. ¿Quién no quiere ser blanco? En ese sentido. ¿Quién no quiere? Si lo ves inversamente. Claro, inversamente. Todos pretenden ser blancos. ¿Quién no quiere hablar el castellano? ¿Quién no quiere blanquearse? ¿Quién no quiere blanquearse en términos generales, ¿no? Culturales, estéticos, etc.? Entonces, ahí hay un valor moral, yo lo llamo un valor moral que le da un sentido positivo al racismo. Mientras eso siga existiendo, se va a seguir reproduciendo, porque tanto los dominantes como los dominados la van a reproducir, porque ambos tienen, unos por sus intereses y otros porque lo han internalizado, lo van a ir reproduciendo. Entonces, tal vez en ese ámbito la educación es el campo donde podamos ir debilitando ese sustento moral que le sustenta al racismo. Yo creo que sí, en ese sentido, si lo ves así, la educación cobra importancia, ¿no? Porque ya es en la escuela, en la familia, donde tú puedes trabajar la inversión de esos valores, digamos, para que no mires que solo lo blanco es lo mejor, y para que tú te blanquees con todo, para que, digamos, aspires a ser blanco, solo castellano. Sí, en ese sentido, sobre todo la educación inicial, la educación primaria, pero también lo que se llama en la ley educación en familia comunitaria, que es de 0 a 3 años, también es importante, que hasta ahora el Estado nunca ha podido ingresar ahí, ¿no? Porque ahí trabajas con la madre, con el tío, con el abuelo. Por ejemplo, muchos dicen, no vamos a trabajar eso porque los padres no están. Claro, en la ciudad no están, pero los abuelos están. Si uno alguna vez ha ido a un kinder o tiene un hijito, ahí hay varios abuelos que siempre están trayendo a los chiquitos de 3, de 4, a las guarderías. O sea, se puede trabajar con el abuelo. ¿Dónde hay que incidir en la educación? Porque mira, tengo sobrinos, nietos, y el sentido es de que, por ejemplo, es deficiente, ¿no? Mira, ¿cómo se estarán educando los de inicial, ¿no? Hoy en día, imagínate con la educación virtual que está dando. Pero ahí, digamos, mira, más importante es para mí en ese nivel el alimento. Porque el alimento, digamos, si tú analizas desde un punto de vista de la neurociencia, el primer aparato cognitivo de los seres humanos es el aparato digestivo, aunque parezca mentira. El más elaborado y más desarrollado es el cerebro, el último que se ha desarrollado. Entonces siempre aprendemos también por el estómago y por lo que digerimos, por nuestras vísceras. Entonces el alimento, que sería interesante desarrollar una política inicial para que el alimento sea un alimento que esté incorporado culturalmente, en el sentido, por ejemplo, de recuperar alimentos sanos que producimos nosotros. Para mí por ahí empezaría, porque a veces se reduce la educación a lo cognitivo metodológico, es decir, hay que tener una metodología, una estrategia para educar a los niños. Esa es una parte de la educación. Pero si vemos la educación en sentido amplio, no solo está la familia, sino está el alimento. Para mí el alimento es clave, y más en este momento donde hay que evitar
los alimentos chatarra y peor con el COVID, digamos, ¿no? Que siempre cuando te vacunas te dicen, bueno, no tienes que tomar refresco, no tienes que tomar mucho dulce, hasta desde ahí en el protocolo está. Entonces, ¿qué mejor oportunidad para recuperar, por ejemplo, las bebidas que aquí teníamos, el moco chinche, pero no es el moco chinche, el fresco de linaza, el ¿qué se llama? El pito de cañagua. O sea, claro, o sea, ahí está la educación también. Por eso hay que ver en sentido amplio. Antes de pasarnos, hermanos, mandaremos un saludo a los amigos que nos escriben: Miguel Condori, del Instituto Tecnológico, Leonel Jurado, entre otros, que mandan saludos al programa. Dice, a ver si puedan mandarnos preguntas para los panelistas, sería muy importante para que así vayamos construyendo este diálogo que queremos todos, Benesi. En muchas oportunidades yo me preguntaba qué funciona mejor, decir no al racismo, y sacas unas imágenes con unas manitos, no al racismo, no a la discriminación, es decir, no al machismo, por ejemplo, o más bien funcionaría mejor mostrar que el racismo es una expresión casi de nuestra ignorancia, ¿no? O como suelo yo decir, es una expresión retrógrada, ¿no? O lo mismo el machismo. ¿Por qué? Porque decíamos en anteriores oportunidades que esa falsa creencia de que hay razas superiores e inferiores, tú ya lo decías hace rato, pues Naciones Unidas ha mostrado que hay una sola raza, ¿no? Pero si sigo yo sosteniendo de que hay razas superiores e inferiores, no hago sino expresar mi ignorancia. Eso es cierto, hay mucho de eso. Entonces, ¿cuál funcionaría en tu opinión mejor? ¿Decir no a la raza, perdón, no al racismo, o más bien decirle, sabe que cada vez que tú expresas tu racismo, más bien yo te hago el ridículo porque tú estás expresando una cosa que no lo es? De lo segundo, yo creo que dices se reduce a una educación o una pedagogía, ¿no? Yo creo en eso sería mucho más interesante, porque la propia modernidad ha desarrollado en los individuos yo creo que esta es una época, y no soy el único, que los seres humanos somos moralmente e intelectualmente más inferiores de otras generaciones. Muy duro, pero que estaba construida sobre personas que tenían altos niveles de formación. Los médicos nazis, que eran militares, administraban los campos de concentración. Entonces, quiere decir, por eso decía Carlos, la educación, si estamos entendiendo por instrucción, no es la alternativa, porque se ha demostrado con la Alemania nazi que a veces los más instruidos pueden ser más racistas y más odiadores y aniquiladores. Y ese es el ejemplo muy duro para la humanidad del racismo. Entonces, la educación hay que entenderla en un sentido más amplio, en un sentido que involucra otras actividades que no son solamente la instrucción de información, porque a veces una persona que tiene mucha información respecto a otra puede justificar su superioridad a través de eso, y eso ha pasado con los nazis, ¿no? Que al final gente con doctorados, con muchos estudios médicos, administraban campos de concentración y se hacía con mucho conocimiento. No se ha hecho sin conocimiento. No eran ignorantes, gente bruta, entre comillas, que no sabía nada. No, era gente muy instruida la que ha construido ese fenómeno del nazismo, ¿sí? Ese fenómeno del holocausto, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Eso es bien real, ¿no? El otro día en un conversatorio que tuvieron en la Excelencia decía que al que más lee, realmente más le falta, ¿no? Eso es real, ¿no? Yo creo que en esos casos lo que sucede es que ya hay un interés, un interés particular, y tu racismo lo utilizas de modo instrumental, digamos, para lograr tus intereses, ¿no? En esto de la Alemania el objetivo era político. Exacto. ¿No? Y la construcción del racismo era meramente instrumental para consolidar, digamos, su poder político. Claro, pero la gente muy instruida de Alemania la creía, sin ir muy lejos, a Heidegger, que era el filósofo, y debe ser el filósofo más importante hasta ahora de Europa, le fascinaba a Hitler. Y era el filósofo de europeo, y le parecía que era un tipo, aunque sabía que era ignorante, fascinante. Eso quiere decir que hasta las grandes mentes han cedido ante la tentación de explicar el mundo sobre la base de ese racismo. Pero lo mismo en la colonia, cuando tú hacías referencia cómo la academia después, posteriormente, construye todo un discurso, una narrativa, para fundamentar un hecho que era absolutamente histórico, arbitrario, resultado de un hecho de fuerzas, ¿no?
Benicio, nos hemos quedado realmente ahora sí con poder seguir más. Agradecer a Giovanni, realmente Gracias, fue una Teresa, conversación muy interesante. Quizás habría que seguir, ¿no?, insistiendo con Giovanni, quizás yo me quedo, pero hay que invitar a otros también. a los que van a venir. A los que están Entonces, ahí. no, agradecer, yo creo que ha sido un poco más un diálogo, como siempre debíamos tenerlo entre todos, ¿no? Sí, yo creo que lo que no estamos tocando, a pesar de que siempre hemos venido insistiendo, es cómo se reproduce en el ámbito político actual el racismo. En la gestión pública, cómo se reproduce. Yo creo que esto es un tema pendiente que lo iremos viendo en los siguientes programas. Gracias, hermanos. Callaya. Callaya. Te han reclamado para que participe. Hasta aquí hemos compartido el programa. Dialogamos para construir bienestar. A tiempo de agradecerles, invitamos a seguir reflexionando sobre los temas compartidos.